¿Crees que llegaste aquí por casualidad? No. Estás viendo este vídeo ahora porque algo mayor te trajo justo a este instante. Dentro de ti lo sientes, ese cansancio que el sueño nunca cura, ese peso en tus hombros que no se va, esa mente que no deja de dar vueltas con las mismas preocupaciones. Tú lo llamas estrés, pero lo que en verdad ocurre es más oscuro. Una energía silenciosa, invisible, está drenándote cada día, y sin darte cuenta, le has abierto la puerta. Imagina que existe un conocimiento tan poderoso que fue guardado bajo llave durante más de 5000 años en los templos de Egipto. No es una simple práctica espiritual, no es solo meditación. Es una tecnología de la conciencia, un secreto transmitido por Thoth, el escriba de los dioses, que fue ocultado al resto de la humanidad durante siglos. Y en este vídeo, ese secreto será revelado. La mayoría seguirá pasando de largo, atrapados en su rutina, agotados sin saber por qué. Pero tú no. Si llegaste hasta aquí, es porque tu alma está lista para despertar. Por eso debes quedarte hasta el final, porque lo que descubrirás no solo arrancará ese peso de tu vida, también te entregará un poder que jamás creíste posible. Si alguna vez sentiste esa energía pesada en tu cuerpo, escribe en los comentarios: estoy listo para liberar mi energía negativa. Si alcanzas la verdadera sabiduría, oh alma, comprenderás que llevas en ti la misma esencia de tu Creador, y en ese reconocimiento encontrarás el auténtico placer. Pero si vives en la ignorancia, creerás que perteneces a lo inútil, a lo pasajero, y de esa ilusión nacerá todo tu sufrimiento. Ahora imagina un polvo oscuro, tan fino que apenas puede percibirse, flotando en el aire. No es físico, es energía. Nace en las discusiones del trabajo, en la ansiedad que derraman las noticias, en la frustración de un extraño en el tráfico, e incluso en tus propios pensamientos de miedo y duda. Ese polvo energético se adhiere a ti cada día. Y no es una metáfora, se manifiesta en tu cuerpo y en tu mente. La rigidez de tus hombros, ese dolor de cabeza al caer la tarde, la fatiga que ni el café logra disipar. Todos son señales de la misma contaminación invisible. Pero lo más grave ocurre en lo profundo. Esa energía estancada se condensa en una niebla que oscurece toda tu percepción. Las ideas dejan de fluir. La motivación se apaga. La claridad para decidir se evapora. Y de pronto te descubres atrapado en un ciclo de negatividad, sin comprender de dónde surge. Lo más aterrador es que la mayoría de la humanidad, quizá el 99% de las personas, nace y muere dentro de esa niebla sin sospechar jamás que puede despejarse. Y en solo unos minutos. Piénsalo. Es como la estática en una llamada telefónica. Al principio parece un simple ruido de fondo. Pero poco a poco se vuelve tan fuerte que termina por borrar el mensaje. Esa energía densa actúa igual. Sabotea tu conexión con lo más sagrado que tienes, tu intuición, tu alegría y tu fuerza vital. Te hicieron creer que ese estado de agotamiento, ruido mental y desconexión era lo normal, que la vida era solo eso, arrastrarse día tras día contra un cansancio que no tiene explicación. Pero esa idea es una mentira repetida tantas veces que terminó aceptada como verdad por casi toda la humanidad. Y sin embargo, existe otra posibilidad. ¿Qué pasaría si descubrieras que no tienes que seguir viviendo así? Que hay una salida. Una forma de limpiar la estática de tu campo energético y recuperar la claridad perdida. Y lo más sorprendente, esa salida no nació de la ciencia moderna, sino de un conocimiento ancestral. Una tecnología de la conciencia, cultivada por una de las civilizaciones más enigmáticas y avanzadas que ha existido sobre la Tierra. Un secreto tan poderoso que fue sellado, reservado solo a unos pocos. Imagina la escena, más de 5000 años atrás, en las orillas del Nilo. Sacerdotes y faraones observaban con precisión lo que hoy apenas empezamos a intuir: la contaminación invisible de la energía. No solo lo entendían, habían diseñado un método exacto, casi quirúrgico, para resolverlo. No era un acto de fe ciega. Era ciencia espiritual, nacida de la comprensión profunda de las leyes universales de la energía. Y ese conocimiento se transmitía únicamente en los templos sagrados, a los iniciados que demostraban estar preparados. Porque quien lo dominaba poseía la llave de los 3 grandes dones: claridad mental, vitalidad física y poder espiritual.
Este conocimiento sagrado, custodiado en los templos del Nilo, estaba ligado a una figura que se alzaba en el centro de toda sabiduría. Tot, el escriba de los dioses. En los jeroglíficos y en los textos que sobrevivieron al paso de los milenios, se le representaba con la cabeza de un ibis, el ave que hunde su pico en aguas turbias para extraer alimento. Una metáfora perfecta. Tot era aquel que penetraba los misterios más oscuros del universo para traer a la humanidad el alimento de la verdad. Pero Tot no era un dios que se adoraba con miedo. Se le reconocía como el arquitecto del conocimiento cósmico, el maestro de la sabiduría, de la escritura y de la magia. Era el guardián de las leyes invisibles que sostienen la realidad misma. Y sus enseñanzas eran tan simples como contundentes. Así como el cuerpo físico acumula impurezas y necesita ser lavado, el cuerpo energético, el Ka, como lo llamaban los egipcios, también recoge una suciedad invisible que debe ser purificada. Por eso dejaron instrucciones precisas, rituales de higiene espiritual que se transmitían solo a faraones y sumos sacerdotes. Su meta era una: preservar la claridad mental absoluta y una fuerza espiritual intocable, para que los gobernantes pudieran dirigir con sabiduría, justicia y mantener la armonía cósmica, la Ma'at. Para los egipcios, la energía negativa acumulada no era un detalle menor. La veían como la raíz de todos los males. Era la que enfermaba a los hombres cuando ningún médico podía sanarlos. La que conducía a líderes a tomar decisiones desastrosas. La que podía derribar imperios enteros. La purificación energética no era un lujo espiritual. Era supervivencia. Era estabilidad. Y por eso este conocimiento fue tratado como lo que era: una tecnología espiritual avanzada, un secreto de Estado tan crucial como sus ejércitos y estrategias militares. Esta tecnología no nació de creencias ciegas ni de supersticiones. Su base era la observación minuciosa de la naturaleza y del cosmos. Los sacerdotes egipcios se convirtieron en verdaderos ingenieros de lo invisible. Dominaban el uso del sonido, la geometría sagrada, la intención enfocada y, sobre todo, la respiración consciente. Sabían que el aliento era el puente, el vehículo que une el mundo físico con el mundo espiritual. Y al controlarlo, podían guiar la fuerza vital, expulsar la densidad acumulada y devolver al cuerpo energético un estado de poder y equilibrio perfecto. Pero lo más asombroso es que Egipto no estaba solo en este descubrimiento. Mientras los sacerdotes del Nilo perfeccionaban sus rituales de purificación, en otros rincones del planeta, sin contacto alguno entre sí, otras grandes culturas llegaban a la misma revelación. Con otros nombres, con símbolos distintos, con ritos propios, pero siempre con la misma esencia. La energía humana puede contaminarse, y también puede ser limpiada. Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿cómo es posible que civilizaciones separadas por océanos y desiertos, sin barcos que unieran sus costas ni lenguas que cruzaran fronteras, descubrieran el mismo secreto universal? La respuesta es perturbadora. No lo inventaron, lo accedieron. No fue creación humana, sino revelación. Una verdad fundamental sobre nuestra propia existencia. Un manual olvidado para el sistema energético del ser humano. Los métodos eran distintos en apariencia, pero tan similares en esencia que parecían provenir de una misma fuente original. El código secreto de las civilizaciones antiguas. Imagina la escena. A orillas del Nilo, sacerdotes egipcios realizaban rituales de purificación con geometría sagrada y respiración consciente, mientras, al otro lado del mundo, en las cumbres del Himalaya, sabios de la India describían exactamente el mismo fenómeno. Lo llamaban prana bloqueado, la fuerza vital obstruida en los canales energéticos del cuerpo, los nadis, y lo veían como la raíz de todo sufrimiento físico y mental. Su respuesta fue crear sistemas refinados, como el yoga y las técnicas de respiración del pranayama, diseñados para liberar esos bloqueos y devolver al hombre la conexión con su energía más pura. En la otra punta del mundo, en la antigua China, los maestros taoístas dedicaban su vida a observar la naturaleza. Descubrieron un flujo invisible que lo atravesaba todo, el chi. Comprendieron que en el cuerpo humano ese chi debía circular libre y en armonía, y que cuando se bloqueaba por emociones densas o por influencias externas, se transformaba en chi desequilibrado, la raíz de toda enfermedad. Para devolverle el orden al cuerpo y al espíritu,
Crearon artes internas como el Tai Chi y el Qigong, movimientos suaves y fluidos unidos a la respiración profunda, capaces de restaurar la armonía del campo energético. Y en las Américas, siglos antes de la llegada de los europeos, los chamanes y sanadores de los pueblos originarios hablaban de lo mismo, aunque con otras palabras. Lo llamaban un mal viento, una energía intrusa que no pertenecía a la persona y que traía desarmonía, enfermedad y mala suerte. Para expulsarla realizaban rituales de gran poder, usando los elementos de la naturaleza. El humo purificador de las hierbas sagradas, el retumbar de los tambores y el contacto directo con la tierra. Ellos sabían que la naturaleza era la mayor fuente de limpieza y equilibrio. Y lo verdaderamente asombroso es esto. Todas estas culturas, separadas por océanos, por idiomas y por siglos de distancia, llegaron a la misma verdad fundamental. La energía negativa es real, y puede manipularse, transformarse y eliminarse. Para ellos no era una filosofía, ni una metáfora poética, era una realidad práctica que afectaba cada aspecto de la vida. Y todos, sin excepción, descubrieron que las herramientas más poderosas para esa obra invisible eran siempre las mismas: la respiración consciente, la intención enfocada y los movimientos o visualizaciones que dirigen la energía. Todas estas tradiciones coincidían en una verdad central. Es posible reiniciar por completo tu sistema energético, limpiar toda la estática acumulada y regresar a un estado de claridad y vitalidad. Es como cuando una computadora saturada se congela porque demasiados programas inútiles corren en segundo plano, y basta reiniciarla para que vuelva a la vida. Ese reinicio energético fue la clave de la salud, de la longevidad y de la verdadera sabiduría. Y cada civilización desarrolló métodos tan refinados como implacables para alcanzar esa pureza original. Pero también coincidían en algo más profundo. Ninguna técnica de limpieza podía sostenerse si no se entendía la raíz del problema. De nada sirve barrer el suelo si el techo tiene un agujero por el que sigue cayendo polvo. Había que comprender por qué la energía densa se acumula en nosotros. Y según los antiguos sabios, la causa no era un misterio sobrenatural, era un error cotidiano. Un patrón de comportamiento repetido sin conciencia, que nos convierte en lo que ellos llamaban una esponja energética. Y aquí surge la gran pregunta: ¿por qué ocurre? ¿Por qué hay quienes caminan por ambientes caóticos, discusiones encendidas o lugares cargados de tensión y salen intactos, mientras otros terminan drenados, enfermos y hundidos en la pesadez? La respuesta ya no pertenece solo al dominio del misticismo. Hoy la ciencia moderna, la física cuántica y la neurociencia, comienza a trazar el mapa de este fenómeno. Porque nuestros cuerpos no terminan en la piel. Cada uno de nosotros emite un campo electromagnético, una firma energética que se extiende alrededor, invisible pero real. La ciencia lo llama campo bioeléctrico. Y cada vez que entras en un espacio o te acercas a otra persona, esos campos se superponen, se mezclan, intercambiando información en un nivel invisible pero constante. Si te acercas a alguien cargado de miedo, ira o estrés, tu campo energético puede empezar a vibrar al mismo ritmo. No es una creencia, es pura física. Es el mismo principio que hace que un diapasón en movimiento haga vibrar a otro cercano sin tocarlo. Cuando absorbes esa frecuencia densa, no solo percibes la energía del otro, la haces tuya. Por eso puedes salir de una conversación con alguien negativo sintiéndote pesado, aunque no hayas hablado de nada personal. Tu energía fue contaminada, como una esponja que se empapa en agua sucia. Y aquí aparece la clave. La respiración es el puente. Es el mecanismo que decide si esa energía externa se queda atrapada en ti o si se libera. Obsérvate. Cuando sientes ansiedad, miedo o estrés, ¿cómo respiras? Tu aliento se vuelve corto, rápido, superficial, limitado a la parte alta del pecho. Ese patrón actúa como una cerradura que aprisiona la energía del estrés en tu sistema nervioso. Pero cuando respiras hondo, desde el diafragma, activas el sistema parasimpático, el modo de descanso y regeneración. Y en ese instante, tu cuerpo expulsa la densidad atrapada. Ahora ya comprendes el mecanismo. No se trata de un defecto de carácter ni de debilidad personal. Es un proceso físico y energético real. Y eso significa que puedes aprender a dominarlo.
Ha llegado el momento de dejar de ser una esponja pasiva que absorbe lo que no le pertenece, y convertirte en un agente consciente de tu propia energía. Aprenderás a cerrar las puertas a lo que no es tuyo, y a limpiar lo que ya ha entrado. Pero antes de dar ese paso, debo advertirte algo. El conocimiento que estás a punto de recibir es profundamente transformador. Una vez que sepas cómo sentir y dirigir tu propia energía, nunca volverás a percibir el mundo de la misma manera. Será como adquirir un nuevo sentido. Como un ciego que de repente abre los ojos, empezarás a percibir la energía de los espacios, a leer la energía de las personas. Lo más importante, a reconocer con absoluta claridad tu propio estado interno. Prepárate, porque tu vida está a punto de cambiar. La técnica de los 7 minutos para disolver cualquier pesadez. Ya comprendiste el porqué. Ahora ha llegado el momento del cómo. Voy a revelarte la práctica central, una fusión poderosa y sencilla de principios que las civilizaciones antiguas refinaron durante milenios. No necesitas experiencia, ni entrenamiento previo. Solo tu respiración y tu intención. Primero, busca un lugar donde nada ni nadie te interrumpa durante unos minutos. Siéntate en una silla con la columna erguida, pero sin rigidez, los pies firmes sobre el suelo. Cierra los ojos con suavidad. Comienza con 3 respiraciones profundas y lentas. Inhala por la nariz llenando tus pulmones hasta el fondo. Y luego exhala despacio por la boca, como si soplaras a través de una pajita. Con cada exhalación, imagina que desprendes una capa de tensión. Siente tus hombros caer, tu mandíbula relajarse, y las preocupaciones del día desvanecerse con el aire que dejas ir. Este es el primer paso. Calmar tu sistema nervioso y abrir el terreno para el trabajo más profundo. Ahora, con los ojos cerrados, lleva tu atención al centro del pecho. Allí, en la zona del corazón, visualiza una pequeña llama dorada, del tamaño de la luz de una vela. Puede parecer frágil al principio, y está bien. Con cada inhalación, imagina que esa llama se alimenta de tu aliento. Observa cómo se hace más brillante, más cálida, más viva. Siente cómo una calidez agradable comienza a expandirse desde tu pecho, envolviendo todo tu torso en una sensación de seguridad, confianza y serenidad. Sigue respirando con calma, y con cada inhalación, permite que esa luz crezca. La pequeña llama se convierte en un sol interior. Un sol radiante que ilumina cada célula de tu cuerpo. Imagina esa luz descendiendo por tus piernas hasta las puntas de tus pies, sintiéndose también en tus brazos, viajando hasta la yema de los dedos, subiendo por tu cuello, hasta llenar tu cabeza. Tu mente se enciende desde dentro. Ahora eres un ser de luz, un sol humano que brilla desde lo más profundo hacia afuera. Y ahora, viene el paso crucial, el instante donde ocurre la verdadera limpieza. Mantén firme la imagen de tu sol interior. Con una inhalación profunda, imagina que esa luz dorada se expande más allá de tu piel, extendiéndose como un río de fuego luminoso. Obsérvala crecer hasta formar una esfera brillante, palpitante, que te rodea en todas las direcciones, a la distancia de un brazo. Permanece ahí unos minutos, solo sintiendo esa burbuja de luz. Siente como cada rincón oscuro, cada peso, cada densidad acumulada, comienza a disolverse suavemente en esa esfera dorada. Quédate dentro de ella como en un santuario. Seguro, limpio, revitalizado. Este proceso parece simple, pero cuando lo haces con intención, es devastadoramente poderoso. Puede disolver en minutos la energía estancada que cargaste durante años. Sin embargo, no creas que esto termina aquí. Lo que acabas de practicar es apenas el primer nivel, la limpieza fundamental. Porque liberar la energía que ya entró es solo una parte del camino. Los verdaderos iniciados de los templos egipcios sabían ir más lejos. Sabían que esa misma energía negativa podía convertirse en poder personal. Y el secreto para lograrlo, lo cambia todo. La mayoría, cuando enfrenta una emoción pesada, reacciona como un guerrero sin estrategia, lucha, resiste la tristeza, suprime la ira, ignora el miedo. Hace todo lo posible por empujar la sensación incómoda hacia un rincón, como si no existiera. Ese es el enfoque del combate, ver la negatividad como un enemigo que hay que destruir. Pero los iniciados egipcios,
Los verdaderos alquimistas de la conciencia eligieron otro camino. Uno radical. Uno infinitamente más poderoso. No luchaban contra la oscuridad. La transmutaban. Entendían que la energía, en su esencia más pura, no tiene etiqueta. No es buena ni mala. Somos nosotros quienes la clasificamos. Para ellos, el miedo, la ira, la frustración, no eran enemigos. Eran materia prima. Plomo en manos de un alquimista, listo para ser transformado en oro. Este es el principio central de la alquimia espiritual. La capacidad de transformar el plomo de nuestras experiencias más pesadas en el oro de la sabiduría, de la fortaleza interior y de la compasión. Los antiguos no rechazaban la energía negativa. La aprovechaban. ¿Y cómo se hace esto en la práctica? La próxima vez que realices la técnica del sol interior y sientas un punto denso, un nudo de ansiedad en tu estómago, un peso de tristeza en tu pecho, no intentes expulsarlo ni disolverlo con luz. Haz lo contrario. Con tu intención, atrae esa energía oscura hacia el centro de tu sol interior. Llévala al corazón de la llama dorada. Visualiza cómo ese punto oscuro es absorbido por el fuego purificador en tu pecho. Y observa el milagro. En vez de apagar tu luz, esa energía se convierte en su combustible. Como la madera húmeda que, al arder, hace que la hoguera se vuelva más fuerte, más cálida, más brillante. Con cada emoción difícil que entregas a tu fuego interior, tu luz personal se expande y se fortalece. Ya no estás simplemente limpiando, ahora estás empoderándote con los desafíos que la vida pone en tu camino. Esto es poder transformador. Dejas de ser víctima de las circunstancias y de las energías externas, y te conviertes en un alquimista capaz de convertir cualquier experiencia, por dolorosa que sea, en fuente de poder personal. La ira se vuelve combustible para una acción enfocada. El miedo, catalizador de valentía. La tristeza, semilla de empatía y comprensión profunda. Aprendes a bailar con las sombras en vez de huir de ellas. Y descubres que esas sombras siempre trajeron consigo lecciones ocultas. Ahora posees el poder no solo de limpiar, sino de transmutar. Estás dando tus primeros pasos en una de las artes más secretas y poderosas de la conciencia. Pero hay un secreto que pocos revelan. El mismo que separa a los aprendices de los verdaderos maestros. La transmutación es poderosa. Sí, pero solo es segura si sabes protegerte. Porque sin un sistema de protección, corres el riesgo de absorber más energía densa de la que tu llama interior puede transformar. Y esa carga puede sobrepasarte. Por eso, la siguiente llave de este conocimiento es esencial. Cómo proteger tu energía. La técnica del escudo de luz. Has aprendido a limpiar tu templo interior. Has aprendido incluso a convertir la basura en combustible. Pero, dime, ¿de qué sirve tanto trabajo si dejas la puerta abierta y la suciedad del mundo vuelve a entrar? Los sacerdotes de Thoth lo sabían muy bien. Por eso, el secreto más valioso que guardaban no era la limpieza, era la protección. Porque la verdadera maestría no consiste en limpiarte una y otra vez. Consiste en no ensuciarte en primer lugar. Y el método para lograrlo es tan simple, como profundamente efectivo. Después de crear tu sol interior y expandir esa esfera dorada que palpita alrededor de ti, no te detengas ahí. Ahora viene el sello. Con la imagen clara de esa esfera luminosa en tu mente, dale una orden mental, firme y directa. Imagina que la superficie externa comienza a solidificarse, y se convierte en un espejo perfecto, liso, impenetrable, con la parte reflectante hacia afuera. Ese es tu escudo de luz. No es una muralla agresiva, no es un arma que repele con violencia. Su función es mucho más elegante y precisa. Como un espejo, refleja cualquier energía que no esté en armonía con tu mayor bien. Un comentario malintencionado, la envidia silenciosa, la ansiedad que flota en un espacio abarrotado, todo rebota en esa superficie espejada y regresa a su origen. Muchas veces, purificado y neutralizado en el proceso. Así te aseguras de que solo lo que te nutre y fortalece pueda entrar en tu campo. La belleza de esta práctica está en su simplicidad y en su rapidez. Cada mañana, antes incluso de tocar tu teléfono, toma un minuto. Cierra los ojos, activa tu sol interior, expande la esfera de luz y ordénale transformarse en espejo. Fija la intención.
Hoy mi energía permanece soberana. Hoy camino protegido. Ese pequeño acto abre una barrera invisible, pero implacable. Con él, dejas atrás la condición de esponja energética. Ya no temes a los lugares abarrotados ni a las personas cargadas. Con tu escudo de luz activado, atraviesas cualquier situación con la certeza de que tu energía está intacta. Te conviertes en una fortaleza de luz, un santuario que camina. Puedes relacionarte, empatizar, conectar, sin absorber cargas que no son tuyas. Y finalmente, aprendes a distinguir lo propio de lo ajeno. Ahora ya tienes el sistema completo: limpieza, transmutación y protección. Las 3 llaves que los antiguos maestros custodiaban para mantener su poder, su claridad y su equilibrio. Con ellas en tus manos, posees todo lo necesario para convertirte en el maestro de tu propio universo energético. Pero escucha con atención. Incluso con las mejores herramientas, es posible usarlas mal. Y hay un error fatal, una trampa sutil, casi invisible, en la que cae el 90% de las personas. Un error que no solo puede anular todo tu progreso, sino que, en algunos casos, puede hacer que la energía negativa regrese con más fuerza que antes. Este error se disfraza de virtud espiritual. Se esconde tras un rostro amable. Lo llaman positividad tóxica. Es la creencia peligrosa de que debes expulsar por completo cualquier sombra de tu vida, que tienes que estar siempre feliz, sonriente, optimista. Una idea que, aunque parece noble, no solo es imposible de cumplir, sino que además destruye tu equilibrio emocional y energético. Porque intentar ser positivo todo el tiempo es la receta perfecta para el desastre. Piensa en esto: esas emociones que llamamos negativas, la tristeza, la ira, el miedo, no son errores del sistema. Son mensajeros. La tristeza señala una pérdida. La ira muestra que un límite fue traspasado. El miedo te advierte de un peligro que se acerca. Reprimirlos o usar la limpieza energética como un atajo para huir de ellos es como arrancar las luces del tablero de tu coche solo porque no quieres verlas encendidas. No solucionas el problema. Solo te engañas. Cuando limpias tu energía para no sentir, no estás transmutando. Estás reprimiendo. Y la energía reprimida nunca desaparece. Se esconde en un sótano oscuro de tu conciencia, donde comienza a fermentar y a acumular presión. Como una pelota de playa que intentas mantener bajo el agua. Puedes forzarla un rato, pero tarde o temprano saldrá disparada con más fuerza. Esa represión es la verdadera raíz de los estallidos de ira incontrolada, de esos ataques de ansiedad que parecen surgir de la nada. La verdadera maestría espiritual no consiste en vivir sin dolor, sin miedo o sin tristeza. La verdadera maestría está en cambiar tu relación con esas emociones. La clave es no confundirte con ellas. No decir soy triste, sino estoy sintiendo tristeza. La diferencia es abismal. En la primera frase, te fundes con la emoción, la conviertes en tu identidad. En la segunda, te colocas en tu lugar verdadero, el del observador. La conciencia que presencia cómo esa emoción pasa, como una nube que cruza lentamente el cielo. Puedes sentir la ira, sin transformarte en una persona iracunda. Puedes mirar de frente la tristeza, sin hundirte en ella. Las técnicas de limpieza y protección que aprendiste cumplen un propósito muy claro: eliminar los excesos, disolver lo que no es tuyo, crear higiene en tu campo energético. No son un arma para huir de ti mismo. No son un atajo para reprimir tus emociones. Usarlas de ese modo sería un autoengaño. La verdadera libertad no es ausencia de sombras. Es dejar que las emociones se muevan a través de ti sin que te gobiernen. Aprender la lección que traen consigo. Y soltarlas. Y aquí aparece un secreto práctico que los antiguos conocían. La maestría no se construye en retiros eternos ni en cuevas alejadas del mundo. Se construye en lo cotidiano. La clave no es la intensidad. Es la consistencia. Los grandes maestros no eran quienes realizaban ceremonias complejas una vez al mes. Eran quienes mantenían una higiene energética diaria, constante, sencilla. Y lo mejor, puedes lograrlo en menos de 5 minutos al día. 5 minutos repartidos en momentos estratégicos que sostendrán tu energía como una fortaleza invulnerable. El primer ritual es la higiene matutina.
y dura apenas un minuto. Al despertar, antes de mirar tu teléfono, antes de conectar con el ruido del mundo, permanece en la cama 60 segundos. Cierra los ojos. Respira profundo. Activa tu sol interior. Expande tu esfera dorada y ordénale solidificarse en tu escudo espejado. Entonces fija la intención. Hoy mi energía permanece soberana. Hoy estoy centrado, protegido y abierto solo a lo que sirve a mi mayor bien. Este gesto simple sella tu campo energético para el día que comienza. El segundo ritual es la limpieza de transición. Dura 2 minutos. Piensa en todas las energías que absorbes en un día. El trabajo, el transporte, los espacios llenos de desconocidos. Al llegar a casa, no entres con esas cargas. Ve directo al lavabo. Mientras te lavas las manos, hazlo con intención. Siente el agua corriendo y visualiza que no solo arrastra la suciedad física, sino también cualquier residuo energético, cualquier estrés, cualquier frustración que se haya pegado a ti. Observa cómo toda esa densidad fluye por el desagüe y desaparece. El tercer ritual es la liberación nocturna. Dura apenas 2 minutos más. Antes de dormir, busca un momento para conectarte con la tierra. Si puedes, ponte de pie descalzo sobre césped, tierra o incluso sobre el suelo frío de tu hogar. Cierra los ojos. Imagina raíces gruesas y fuertes creciendo desde las plantas de tus pies, hundiéndose cada vez más profundo hasta tocar el corazón de la tierra. Y ahora entrega. Visualiza toda la energía pesada del día, todas las preocupaciones, las tensiones, los restos de ansiedad, fluyendo por esas raíces hacia la madre tierra. Ella las absorbe y las transmuta sin esfuerzo. Estos 3 rituales, tan breves como poderosos, no requieren más de 5 minutos en total, pero practicados a diario, se convierten en un sistema implacable de mantenimiento energético. La higiene matutina protege, la transición limpia, y la liberación nocturna purifica. Con ellos, tu vibración permanece limpia, fuerte y resiliente. Estos 3 rituales simples, practicados con constancia, forman un sistema de mantenimiento energético implacable. La higiene matutina prepara y protege. La limpieza de transición evita que lleves cargas externas a tu hogar. Y la liberación nocturna te asegura dormir limpio, libre y restaurado. Juntos crean una rutina de autocuidado energético que mantiene tu vibración fuerte, clara y resiliente, sin importar lo que ocurra en el mundo exterior. Quizá empezaste este camino pensando que todo esto era solo para ti, para sentirte mejor, para tener más energía, para reducir el estrés. Y sí, esa es una parte importante. Pero si crees que los efectos de este trabajo terminan en los límites de tu cuerpo, estás equivocado. La verdad es mucho más grande. La física cuántica moderna apenas comienza a confirmar lo que los místicos sabían desde hace milenios. Todo en el universo está interconectado por un campo invisible de energía. El entrelazamiento cuántico demuestra que 2 partículas, alguna vez unidas, pueden influirse instantáneamente aunque estén separadas por distancias inimaginables. Y esta conexión no se limita a lo microscópico. También se aplica a la conciencia. Biólogos como Rupert Sheldrake hablan de los campos morfogenéticos, redes de información que conectan a todos los miembros de una especie. Lo que uno piensa, siente o hace, resuena en el campo del resto. Esto significa que cada vez que elevas tu vibración, cada vez que limpias tu campo energético, no solo te estás sanando a ti mismo, estás enviando una onda de coherencia y de luz al campo colectivo de la humanidad. Piensa en esto de forma práctica. ¿Has entrado en una sala donde alguien estaba sereno, centrado, y de pronto su sola presencia calmó a todos los demás? ¿O al contrario, cuando la ansiedad de una sola persona se extendió como fuego por todo el ambiente? Eso es tu campo energético en acción. Tu calma puede, sin una palabra, apaciguar el sistema nervioso de quien está a tu lado. Tu claridad mental puede encender una chispa de creatividad en un compañero de trabajo. Eres un diapasón vibracional, y tu sola presencia ayuda silenciosamente a alinear y a elevar la frecuencia de quienes te rodean. Si has llegado hasta este punto, quiero que dejes un comentario con la frase: "Mi energía está limpia". Así sabré que este mensaje resonó contigo en lo más profundo. Y si deseas apoyar este canal de manera más directa,
encontrarás un enlace en el primer comentario fijado. Allí puedes contribuir y ayudarme a llevar este conocimiento a más personas que lo necesitan. Tu apoyo, grande o pequeño, es invaluable para mí y para el crecimiento de este espacio. Pero recuerda, con solo ver este vídeo hasta el final, ya me has ayudado más de lo que imaginas. También puedes compartirlo con alguien que necesite escuchar estas palabras. Y antes de irte, no cierres todavía. He preparado un vídeo especial que ya está apareciendo en tu pantalla. Haz clic en él y sigamos juntos este viaje.